La entrevista BTS responde a los fans en línea. Para GQ muestra a los 7 miembros del grupo reaccionando de forma relajada y espontánea a comentarios y preguntas que los fans publicaron en internet. Desde el inicio, el ambiente es informal y lleno de bromas. Jungkook explica que la idea es entrar disfrazados en internet, especialmente en Twitter, para leer lo que la gente dice sobre ellos. Uno de los primeros temas que comentan es qué es lo que más disfrutan de volver a estar juntos después de haber pasado tiempo separados. Jungkook responde que lo que más le gusta es el ruido que se produce cuando todos están reunidos. J-Hope dice que también disfruta dejar de estar solo, y Jin agrega que cuando están juntos todo se vuelve ruidoso y lleno de energía. El momento termina con bromas entre ellos cuando Jimin le pregunta a Jungkook en tono divertido si está llorando. Luego aparece una pregunta sobre el supuesto chat grupal de BTS y si se envían selfies mostrando sus looks antes de presentaciones. RM bromea preguntando por qué él no está en ese chat. Suga duda de qué significa exactamente selfie con look final y comenta que si enviaran selfies probablemente se burlarían unos de otros. Jin aclara que en realidad lo que comparten son fotos feas o graciosas y añade que a veces envían fotos con barba o memes poco favorecedores sobre ellos mismos. J-Hope señala que Taehyung sí manda selfies con frecuencia, aunque Taehyung dice que en realidad envía muchos videos. Más adelante comentan si alguna vez han discutido sobre conceptos para futuros comebacks. RM lee un comentario que incluso menciona la idea de raparse la cabeza. Él dice que ya lo ha hecho antes y bromea con la idea de que todos lo hagan. Después hablan de conceptos posibles. Taehyung menciona un concepto de rey y RM menciona uno militar. La conversación se vuelve un poco más seria cuando aparece una pregunta sobre cómo les gustaría ser recordados en el futuro. Jimin dice que ya han pensado en el legado que quieren dejar. Jin comenta que le gustaría ser recordado como alguien que dio buenos recuerdos a las personas. Suga opina que todavía es demasiado pronto para hablar de legado porque el grupo aún tiene mucho por hacer, y los demás coinciden en que todavía tienen un largo camino por delante y que esta etapa del grupo es apenas una segunda fase de su carrera. Después hablan de sus videoclips favoritos de BTS. Jungkook menciona On, Jimin dice que le gusta Not Today, RM elige Run y Taehyung menciona Butterfly. También hablan de Dynamite y Butter, que tienen enormes cantidades de visualizaciones. Comentan que Dynamite es uno de los videos con más visitas y se preguntan por qué tuvo tanto éxito. Más adelante reflexionan sobre la evolución estética del grupo. Suga comenta que cuando ve los estilos que tenían años atrás le parecen exagerados o muy llamativos. RM dice que en ese tiempo todo era muy conceptual. Ambos coinciden en que ahora su estilo probablemente será más natural, limpio y maduro, porque cuando comenzaron eran casi niños y ahora sienten que han crecido. También surge una conversación sobre las voces y la dificultad de cantar algunas canciones. RM dice que la voz de Jungkook ha cambiado y se ha abierto más, especialmente en el registro grave. Suga comenta que hay canciones de BTS muy difíciles de cantar en karaoke y menciona que Dynamite puede ser particularmente complicada porque las canciones del grupo suelen tener tonos muy altos. Entre bromas, algunos miembros culpan a Jungkook o a Jimin de que las canciones estén tan altas. Otro tema curioso es el de las playlists de ducha. Un comentario decía que Suga conocía la música que Jin escucha mientras se baña. Todos reaccionan con humor. Jin dice que ni siquiera escucha música en la ducha. RM bromea preguntando si Jungkook escucha la música del videojuego, Maple Story, mientras se baña. J-Hope dice que a él sí le gusta tener sonido de fondo, y a veces canta cuando se lava la cara. Suga comenta que sus duchas duran solo 5 minutos. También hablan sobre el pasado de Jin antes de convertirse en trainee. Jin explica que no cantaba antes de entrar a la empresa y que todavía no se considera un cantante extraordinario, aunque trabaja muy duro. Los otros miembros lo elogian y dicen que es un gran cantante.
En otra parte, comentan sobre el estilo de Suga. Él explica que suele dejarse el cabello largo porque a sus padres les gusta así, especialmente a su madre. Luego recuerdan su tiempo en Los Ángeles y dicen que se divirtieron mucho allí. Incluso bromean con la idea de vivir juntos en esa ciudad. También leen una parte de Wikipedia que dice que Jungkook decidió convertirse en aprendiz después de ver una presentación de RM. Jungkook confirma que es verdad, aunque RM bromea diciendo que fue por ver sus muslos. Aparece después una pregunta hipotética. ¿Qué harían si durante una semana nadie supiera quién es BTS? Suga dice que iría al cine y recuerda que la única película que vio fue Parasite. Jimin dice que le gustaría ir a patinar sobre hielo. J-Hope quiere ir a una sauna. RM dice que iría a un parque de atracciones y Taeyong menciona que le gustaría ir a restaurantes llenos de gente sin tener que usar salas privadas. Este tema muestra que muchas veces no pueden hacer actividades normales por su fama. Luego hablan de cosas que extrañaron mientras estuvieron separados. J-Hope dice que incluso extrañaba los ronquidos de Jungkook. Jimin dice que extrañaba ver a RM romper cosas accidentalmente. Suga comenta que cuando hacen actividades en solitario, todo parece demasiado tranquilo, y que la dinámica del grupo hace que todo sea más divertido. También reflexionan sobre decisiones del pasado. RM dice que tal vez cambiaría su antiguo nombre artístico Rap Monster, aunque bromea diciendo que todavía hay gente mayor que lo llama así. Los miembros coinciden en que todas sus decisiones pasadas los llevaron a donde están ahora. Más adelante hablan sobre la mejor foto de Jimin, recordando una imagen de su álbum Muse, donde aparece mordiendo una flor, y también mencionan su aparición en un desfile de Dior. Finalmente discuten qué canciones recomendarían a alguien que recién empieza a escuchar BTS. Entre las sugerencias aparecen Fire, Just One Day, My Universe, We Are Bulletproof .2, Autumn Leaves y otras más, mostrando la diversidad de su discografía. En general, la entrevista muestra la dinámica cercana y divertida entre los miembros de BTS. A través de bromas, recuerdos y reflexiones, hablan sobre su amistad, su evolución musical, las dificultades de la fama y sus planes para el futuro. También dejan claro que, aunque ya tienen una carrera enorme, consideran que todavía están en una nueva etapa y que aún tienen mucho camino por recorrer como grupo.